La Secretaría de Cultura y Turismo le da a usted la más cordial bienvenida en el marco de la Escuela Plástica Mexiquense y hoy nos congratulamos en recibir al maestro Jorge Obregón, un paisajista formado con los grandes. Nace en la Ciudad de México en 1972 y cursa la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde se distinguió con la medalla Gabino Barreda al mérito universitario y obtuvo mención honorífica por su tesis Volcanes de México. Asistió al maestro Luis Nishizawa en el Centro Nacional de Artes y fue su discípulo. Llevó a cabo residencias artísticas sobre pintura del paisaje en España y en Estados Unidos. De forma colectiva, ha expuesto en más de 50 muestras. Ha montado más de 20 exposiciones individuales en México, Japón y España. Su obra integra acervos en México, Roma y Finlandia. Ha recorrido México, Japón, Ecuador, Finlandia, España y otras partes de Europa, pintando paisajes y logrando proyectos de envergadura. Sin embargo, el tema principal de su obra son los volcanes. Su afición por el alpinismo y la pintura al aire libre lo han llevado a la cima de los principales picos de México y del mundo, desde donde ha plasmado en lienzo su majestuosidad. En la obra de Jorge Obregón no solo se percibe una búsqueda constante con la plástica y lo estético, sino también un carácter científico del cual nos hablará en unos momentos. Su último proyecto versa sobre el registro pictórico y una investigación de campo en relación con la luz, tiempo, asentamientos prehispánicos y la astronomía arqueológica. Además del conocimiento y la condición física como alpinista, su don de receptividad, su capacidad de compenetrarse con lo que le mira, de abarcar con los sentidos y con la percepción, logra con ello una simbiosis entre la montaña, la inmensidad y él, para concentrarse en estas prodigiosas obras pictóricas que ustedes verán en unos momentos. Dejo que la montaña me conquiste. Es un sentido más oriental de contemplación, de entendimiento con la naturaleza. Subir y pintar tiene sus desafíos. Sin embargo, vale la pena el esfuerzo porque el paisaje recompensa al pintor, transmitiéndole su energía. Jorge Obregón, con ustedes. Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Se escucha bien ahí? ¿El micrófono, sí? Bueno, antes que nada quiero agradecer al Instituto Mexiquense de Cultura y a todos los organizadores de este evento para que se pueda llevar a cabo, y bueno, a ustedes asistentes les agradezco mucho su paciencia. Y bueno, voy a comenzar a dar esta pequeña conferencia. No voy a leer nada, va a ser algo como un diálogo en el cual yo les quiero ir platicando mis experiencias, mis anécdotas como artista, como pintor. Y bueno, esta plática, el objetivo que tiene es abrir el panorama a todos aquellos que quieren llegar a ser pintores o artistas plásticos, ver cómo el camino que uno se tiene que abrir, de qué obstáculos uno puede tener, cómo se puede ir uno abriendo este camino, cómo puede ir uno estudiando, aprendiendo. Y desde este punto de vista, que es mi experiencia, yo quiero transmitirles este conocimiento que yo he ido adquiriendo a lo largo de 27 años, desde mis inicios de mi carrera, quién soy yo, cómo comencé yo, mis antepasados, de dónde vengo yo. Entonces creo que toda esta información va a enriquecer mucho a la audiencia, más que yo me ponga a leer un texto o una teoría, sino que quiero que más bien sientan de viva voz qué fue lo que yo he vivido y qué es lo que yo he estado experimentando y toda la trayectoria que yo he tenido. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me gustaría ver si pudiera apagar un poco esta luz para que puedan ustedes apreciar las transparencias que voy a ir pasándoles y que, bueno, todo lo que es la plática que voy teniendo puedan ustedes asimilar y percibir mejor, ¿no? Porque ahorita se ve muy blanca la pantalla. Bueno, la plática le puse la luz sagrada en los volcanes. Los volcanes es un tema que yo he sido muy recurrente para mí en mi vida plástica como artista. Los he pintado desde diferentes ángulos, los he escalado, los he trabajado en mi tesis de licenciatura. Y bueno, ahorita, mientras apagan ahorita las luces, les voy platicando un poco. Aquí al frente de ustedes tienen una escultura topográfica del Nevado de Toluca y aquí un cuadro, una vista aérea del Popo y del Ista, donde se ve desde el Pico Orizaba, se ve la Malinche, el Cofre de Perote, el Popo y el Ista. Es una toma aérea
del oriente del Estado de México al atardecer en el solsticio de invierno. Esto es cuando el sol muere en su día más corto del año y la luna llena sale a través del horizonte hacia el oriente. Bueno, vamos a comenzar aquí con esta imagen. Esta imagen es una acuarela que pinté este año, una acuarela que mide 52 por 1,12, y esta acuarela la quise poner al inicio de mi plática porque el día de hoy la fui a entregar al Museo de la Acuarela aquí de Toluca. Fue una donación que decidí hacer para el acervo del museo. A partir de la próxima semana espero que ya la tengan ahí colgada y la puedan ir a ver en vivo. Entonces creo que es algo muy simbólico comenzar con una pieza que acabo de entregar aquí a Toluca como donación. Y bueno, aquí vamos a comenzar la plática teniendo esta imagen. Les voy a platicar un poco de mi vida. En mi familia, desde mi bisabuela paterna, viene la historia de las artes plásticas en la familia. Si pudieran cambiar la transparencia, de favor. Luz Osorio Romero nace en 1863, muere en 1935. Ella nace en Papantla, Veracruz, en un México preporfiriano. Se pueden imaginar que la mujer estaba muy recatada y muy aislada en muchas de las áreas de producción de los hombres. En este caso la pintura, estaba muy mal visto que una mujer fuera pintora. Entonces ustedes se pueden imaginar una gran pintora que produjera, que estudiara, que se acercara a los grandes maestros para pintar, pero que no pudiera firmar sus cuadros. Ella pinta alrededor de 1875 a 1888, es su fase productiva antes de casarse. Luz Osorio se casa con Carlos B. Cetina, que fue mi bisabuelo. Él fue un gran filántropo, fue un gran empresario, puso una fábrica de calzado y también fue candidato a la presidencia, donde Adolfo de la Huerta le gana por 1100 votos la presidencia. Entonces queda como un candidato en segundo lugar mi bisabuelo. Y bueno, una vez que mi bisabuela se casa, deja de pintar. Entonces lo que van a ver es su producción más o menos de unos 5 años, cuando ella tenía 17 años hasta los 20, que es cuando se casa. Van a ver ahorita los cuadros. ¿Sí? ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Este es un apunte en lápiz, en grafito. Es un dibujo que hizo de un jardín interior de una casa en Papantla, Veracruz, a manera de estudio a lápiz. Entonces, bueno, pueden ver ahí la destreza que ya tenía ella, ¿no? A sus 17 años haciendo estos grandes dibujos. Y en la siguiente imagen que vamos a ver ahorita, que se llama La Papanteca, esa es una de sus obras maestras que ella llega a realizar. Este cuadro lo pinta cerca de los 19 años de edad. Es un óleo que mide aproximadamente 1,60 m de altura por 1,10 m. Es la imagen de una mujer sentada en un pozo de agua con un cántaro, un velo. Es una imagen muy sensual, es la forma en la cual se manejaba antes el erotismo. Y bueno, todos los cuadros son anónimos, ¿no? Ninguno lo firmó. Se dice que posiblemente la modelo pudo haber sido su hermana, y esto fue pintado en Papantla, Veracruz, en siglo XIX, finales del XIX, ¿no? En la época ya de Porfirio Díaz. La siguiente imagen, de favor. Esta ya es una imagen más del cuadro con el marco de época. Y bueno, es un cuadro maravilloso. Este cuadro ya estuvo expuesto en 1985 a través del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se investigó a las pintoras decimonónicas del México y en un grupo de alrededor de unas 15 pintoras fue expuesto este cuadro en el Museo de San Carlos. Y bueno, la verdad, todo un honor haber tenido esta pieza ahí colgada en el museo. La siguiente, de favor. Este es un apunte, vean qué calidad de apuntes, un apunte de un rostro. Ella muchas veces hacía sus bocetos, sus estudios de los retratos de las personas que iba a realizar, las hacía en un pequeño formato, 30 por 30 aproximadamente, y de ahí ya se aventaba a hacer los cuadros en grande. Luz Osorio tuvo varios hijos. Entre los hijos que tuvo con Carlos B. Cetina fue a mi abuela Josefina Cetina Osorio de Obregón, y mi abuela, siendo niña, quiero suponer que su mamá le pone clases de pintura, y como maestro le pone al maestro Germán Gedovius. En ese entonces Germán Gedovius había llegado a la Academia de San Carlos a instruir la cátedra de pintura, y de entre sus alumnos sobresalientes fueron Diego Rivera, Saturnino Herrán, Ángel Zárraga y María Izquierdo. Esos fueron los principales artistas que dio Germán Gedovius, y se ve que como artista aficionada mi abuela tomó clases con Germán Gedovius. Entonces vamos a ver la siguiente imagen, de favor. Ella fue Josefina Cetina Osorio de Obregón. Ella es mi abuela paterna, es de las que les estoy platicando, que fue alumna de Germán Gedovius.
Ella muere en el año 82, cuando yo tenía 10 años de edad. Y bueno, recuerdo algunos momentos con ella, algunas imágenes, pero bueno, el mejor legado lo que puede dejar una persona es su cuadro, ¿no? Sus pinturas, con lo que uno puede trascender. Entonces ahorita en las siguientes imágenes que veamos van a ver los cuadros que pinta la abuela a partir de sus enseñanzas con Germán Gedovius. La siguiente, de favor. Este cuadro son unas flores que se llaman pinceles. Es un cuadro pequeño al óleo, es como un estudio de unas flores. Bueno, y ustedes pueden ver ahí la destreza y bueno, la misma mano del maestro Germán Gedovius, ¿no? Un gran académico de San Carlos. La siguiente, de favor. Esta es la cúpula de la iglesia del convento del Carmen. Esto es en Revolución, en la zona de San Ángel, en la Ciudad de México. Uno de los ejercicios que les ponía el maestro Gedovius era subirse a las azoteas del convento y al aire libre en vivo pintar la luz con las cúpulas, ¿no? El gran reto de la perspectiva, estas bóvedas, la atmósfera, y esto fue pintado al óleo. La que sigue, por favor. Este es un apunte en acuarela. Entonces, imagínense la destreza que uno tenía que tener para que el maestro estuviera enseñándoles con el mismo motivo. Hay que trabajar en óleo, luego hay que trabajar en acuarela, hay que trabajar la perspectiva. Entonces, yo les enseño toda esta como parte de atrás de mí, para que vean que muchas veces me preguntan, ¿y un artista nace o se hace? Entonces, a partir de esto podemos ver que es una combinación. Parte viene en esta información genética que uno trae, ¿no? Desde sus antepasados. Muchas veces uno no sabe porque uno está conectado con muchos gustos de ciertas cosas, pero cuando uno le empieza a rascar a la historia, se va dando cuenta, ¿no? Del por qué, ¿no? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué salgo al campo y pinto? Bueno, pueden ver un poco con los antepasados cómo uno puede llegar a tener esta conexión. La siguiente, de favor. Luego, Josefina, mi abuela, tiene 6 hijos, de los cuales mi tío Luis Obregón, que está en imagen, que falleció hace 3 años, y mi papá Jorge Obregón Cetina, que está aquí presente. Ellos, como hijos de Josefina, siguieron con el gusto de las artes plásticas, siguieron pintando, pues mi tío Luis estudió un poco en la escuela de la Academia de San Carlos, luego se retiró, mi papá estudió su arquitectura, pero al final los dos se dedicaron al negocio de las artes plásticas, que es algo bien importante. Mi tío Luis fundó la primera fábrica de pinturas que hubo aquí en México, que muchos de ustedes van a reconocer, los óleos ATL, la fábrica Rodán, de materiales Rodán, que son los carboncillos, el aguarrás, la linaza, los bastidores. Esta fábrica la funda mi tío Luis de joven. Él deja la pintura y se dedica a surtir el material para los artistas al darse cuenta que no existía. Digo, apenas comenzaba Politec, comenzaba él con la casa Rodán. Y mi abuelo Gustavo, el papá de mi tío Luis y mi papá, él le compra a las señoritas Garies, la tienda Casa Garies, que es una tienda de material de arte que tiene más de 100 años, que actualmente todavía se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, y esa tienda la lleva mi papá, Jorge Obregón Cetina. Entonces, como pueden ver, siempre el arte ha tenido que ver algo en la familia. Y Luis Obregón Cetina, en paz descanse, como fundador de la Casa Rodán, también pintó, también fue un gran pintor, un pintor abstracto, nunca estuvo en los reflectores, nunca salió más allá por el gusto de la pura pintura. Si podemos poner la siguiente imagen, por favor. Él pintó abstracto, pintaba unas cosas muy interesantes en la pintura abstracta. Se ve que en el momento que él se estaba desarrollando era la época de la ruptura en México. Estaban los pintores como Felgueres, como Cuevas, grandes pintores de la época, y bueno, se ve ahí la influencia, ¿no? Si podemos poner la siguiente imagen. Y bueno, aquí pueden ver, ¿no?, esta influencia de la pintura abstracta española, como Antonio Rodríguez Luna, en la pintura de mi tío. Entonces, bueno, a él le gustaba mucho la pintura, y yo de niño pues iba y lo visitaba y veía su estudio que tenía, me encantaba llegar y oler la pintura, como olía el óleo. Recuerdo sus bastidores, recuerdo su caballete. Entonces yo creo que todas estas vivencias van enriqueciendo mucho a uno como persona y van dejando una marca, ¿no?, en el tiempo. La siguiente, de favor. Esto fue ya de un periodo ya más maduro de mi tío, en su pintura. Son cuadros al óleo, como pueden ver, cuadros totalmente abstractos, pero con mucha luminosidad, con mucho estudio del color. Y bueno, que es algo que yo insisto mucho cuando doy talleres de dibujo, de pintura, insisto mucho en aprender la teoría del color, cómo dominar el color, ¿no? Los tonos fríos, los cálidos, los grises, tonos, los valores. Y bueno, aquí una gran pintura abstracta en la cual se puede apreciar esto, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí pueden ver otro cuadro abstracto de mi tío Luis. La siguiente. Bueno, aquí en esta foto aparece mi padre, él está aquí presente. Y bueno, él al día de hoy se dedica al comercio, sigue con la tienda Casa Garies, que es de materiales para artistas. Y también él, desde su juventud, le ha gustado la pintura, él también pintó. Entonces les voy a mostrar un poco de lo que
logró hacer mi papá en su faceta cuando he estado pintando. La siguiente, de favor. Son cuadros muy tempranos, de los años 70, pintura abstracta al óleo, muy empastada, con espátula, como pueden ver. La siguiente, de favor. ¿No? Esta influencia del arte abstracto, ¿no? Que en los años 70 estaba muy marcado en México, y bueno, la riqueza cromática es muy bonita. Pero él también pintó paisaje, que es algo de lo que yo traigo ahí, pues, heredado, y que bueno, a mí me apasiona lo que es el campo, salir al aire libre a pintar el campo. Y bueno, aquí pueden ver estos cuadros son de 1971, un año antes de que yo naciera. Y son cuadros muy pequeños al óleo, pequeños, estoy hablando de 25 por 30 centímetros aproximadamente de estos paisajes. Este es el negocio, Casa Garies es el negocio que tiene más de 100 años, que mi abuelo compra y después se lo da a mi tío y a mi papá, y el día de hoy mi papá es el que lleva el negocio junto con mi mamá. Y bueno, aquí pueden ver, yo viví la experiencia de estar en este negocio desde que yo tendría 13, 14 años, me iba en los veranos a trabajar a la tienda. Me tocaba estar en el mostrador yo atendía a los clientes, a los que me tocara, y me tocó ver muchas veces las experiencias de que llegaran grandes artistas como el maestro Toledo, el maestro Felgueres, el maestro Raúl Aguiano, Nishizawa, Julia López. Entonces yo de chamaco, de secundaria, pues los veía y decía, pues llegaron los maestros por su material, y conforme fui pasando y avanzando, aprendí a manejar. Entonces muchas veces yo tenía que manejar la combi que repartía el material a domicilio a los maestros, y para mí eso fue una grata experiencia, porque de repente me tocaba llevar el caballete, el bastidor al taller del maestro Felgueres, al maestro Toledo, Aguiano. Entonces llegar y entregar el material y que me hicieran pasar a su estudio y ver el taller, creo que eso fue también algo muy importante que me deja marcado para decir, oye, yo puedo estudiar esto, yo quiero dedicarme a hacer lo mismo, ¿no? O sea, tengo como que la pasión y tengo el contacto directo con los materiales y con todo este mundo, ¿no?, del arte. Entonces por eso quise poner estas imágenes como un antecedente de dónde vengo yo y bueno, todo lo que he ido yo asimilando. La siguiente, de favor. Y este es mi padre aquí en la tienda. La siguiente. Bueno, a partir de aquí ya voy a comenzar a hablar de mi carrera, pero quise platicarles todo esto un poco para que entiendan cómo un artista parte se hace, pero parte también se nace. A partir de esta foto que les muestro, estoy yo en la cima del volcán Iztaccíhuatl a 5.250 metros de altura, después de haber caminado 2 días, ahí todavía en esa. Caminé 2 días para llegar a ese lugar, para nada más hacer un apunte en acuarela de unos 20 por 15 centímetros, ahí estoy sentado con el cuaderno. Tuve que dormir en el albergue y mi intención era llegar al amanecer allá arriba. Llegué un poco más tarde al amanecer, hice el apunte, pero bueno, la vivencia en la montaña, el recorrido muchas veces es lo más importante que el llegar a la misma cima, sino toda la experiencia de haber subido a la montaña, haber vivido pues, la luz, el viento, todas las sensaciones que da, son algo muy muy importante que a mí en lo personal me enriquece mucho para la pintura de paisaje. Entonces yo decido en 1990 entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM a estudiar artes visuales, la carrera de pintura. Entro en el año 90 y el primer maestro que tengo, ese fue el maestro Luis Nishizawa. Entonces yo comencé pintando con él, me ponía mi ejercicio de poner el modelo de una manzana o la misma modelo al desnudo y hacerlo al temple, hacerlo en punta de plata, hay que dibujarlo, entonces algo muy académico, pero yo por dentro de mí traía el paisaje. Entonces yo llegaba con mis fotografías de paisaje y me ponía al lado a copiarlas. Entonces en una ocasión se acercó el maestro Nishizawa y me dijo, ¿sabe qué? No copie el paisaje de foto, salga al campo y píntelo en vivo. Entonces le entendí, pero no muy bien. Dije, oiga, ¿y cómo hago eso? Entonces a partir de ese día el maestro me invitaba los sábados cuando él podía a que yo lo recogiera a él y nos fuéramos juntos al campo para que aprendiera yo de él en vivo, de cómo pintar. Entonces fue algo muy grato que durante 5 años estuve constantemente los sábados recogiendo al maestro en Coyoacán en su casa y nos íbamos al campo, veníamos al Nevado de Toluca, nos íbamos hacia los volcanes. Fue una grata experiencia. Yo estuve estudiando 5 años la carrera y al término de la carrera tuve que decidir hacer una tesis que me la pedían para titularme como licenciado en artes visuales. Entonces me acerqué al maestro y le dije, oiga maestro, ¿cómo ves si hago una tesis de paisaje? Me dijo, sería muy bueno porque nadie ha hecho una tesis de paisaje. En la biblioteca aquí de la escuela no tenemos tesis de paisaje y sería muy enriquecedor para la facultad de la UNAM que hubiera una tesis. Entonces lo que yo le propuse al maestro fue un proyecto muy ambicioso que me tardó 2 años en hacerlo, que fue viajar por todo el eje volcánico mexicano. Recorrí desde Veracruz hasta Nayarit, por todo el paralelo 19, y mi objetivo era escalar todos los volcanes y pintarlos todos los volcanes desde arriba y desde abajo.
Entonces fue a la manera de los artistas viajeros del siglo XIX emprender un viaje de 2 años para pintar todo este eje volcánico. Al final ese proyecto culminó con esta tesis que están viendo ustedes, que se llamó Volcanes de México, una experiencia al aire libre. Esta tesis trata básicamente en 4 capítulos, la dividí yo. La primera parte es espacio y monumentalidad, los orígenes del paisaje. Me puse a estudiar cómo surge en el ser humano como tal el género del paisaje. Y esto surge en China, con el taoísmo y el confucianismo, con los grandes filósofos chinos y los monjes, meditando en la montaña, haciendo sus grandes escritos y sus tintas. Así es como surge tal cual como un género. Y este género llega influenciado hacia la Europa occidental y poco a poco va cobrando fuerza con los pintores naturalistas, luego con los impresionistas, hasta que llegara a ser un género como tal el paisaje en Europa, pero esto surge en China, en Oriente. Entonces en mi tesis yo me dedico a hacer todo este estudio, luego cómo llega el género de paisaje a México con los artistas viajeros, Alexander von Humboldt, Urgendas, el Barón de Gros, cómo hacen sus viajes estos viajeros por toda América del Sur, Centroamérica y México, documentando en litografía, lápiz, en acuarela los paisajes. Y posteriormente lo que yo decido es, a partir de mi viaje que hice por el eje volcánico mexicano, poner mi punto de vista en la percepción del espacio en el paisaje. Esa era mi gran preocupación, cómo percibir el espacio a través de la perspectiva aérea, a través de la perspectiva del color y bueno, de todos los medios que tenemos los pintores para poder aportar algo en el paisaje. Entonces yo termino mis conclusiones de esa tesis de esa forma. Ahorita con las siguientes imágenes les voy a enseñar el contenido de esta tesis. Bueno, esta es la primera página. Como pueden ver ustedes, no es una tesis típica de licenciatura blanco y negro de puro texto. Hacer yo un artista visual, me cuestioné mucho y conociendo a eso les cuestionaba y decía, bueno, si somos artistas visuales, ¿por qué tenemos que hacer una tesis de puro texto como si fuéramos filósofos? Entonces yo propuse hacer un libro en el cual más de la mitad fueran imágenes del resultado de estos 2 años de viaje que yo tuve y todo esto respaldado por el texto que yo estaba escribiendo y toda la investigación que hice del paisaje. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí pueden ver una imagen del volcán Paricutín. Escalé el Paricutín, dormí ahí arriba del volcán, estuve una semana pintándolo, todavía está con algunas fumarolas, todavía tiene actividad del volcán Paricutín. Entonces, bueno, van a ver diferentes imágenes de todos los volcanes de México. La que sigue, de favor. Esta es la zona del Teposteco, la Sierra del Chichinautzin, la bajada a Cuernavaca. Entonces, quise hacer también el libro a color. Entonces, me costó mucho trabajo porque la tecnología apenas comenzaba el offset digital. Entonces, nada más hice 50 ejemplares de esta tesis por los recursos que no tenía para poder hacer un tiraje grande. Y si algún día quieren consultar ustedes esta tesis, se encuentra de manera digital en un PDF en mi página web, que es www.jorgeobregon.com.mx, o físicamente se encuentra en las bibliotecas de la UNAM. Está en la Biblioteca Central y en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahí se encuentra la tesis. La que sigue, de favor. Este es el volcán Teutli en Milpalta. La que sigue. Este es el mismo en un acercamiento, son cuadros al óleo. Esta es la barranca del Calican en el Iztaccíhuatl. Igual tuve que subir hasta arriba del volcán para sacar estas tomas y entender el espacio, ¿no? Como pueden ver, ahí hay mucha idea de esta integración entre espacio, perspectiva, color, la luz, ¿no? Todo lo que interviene en el paisaje, que es demasiados elementos muchas veces que hay que compaginar para tener un buen resultado. El que sigue, de favor. Este es el volcán Seboruco. Este volcán se encuentra en Nayarit. Es un volcán muy interesante porque tiene 7 cráteres concéntricos, desde un volcán muy pequeño al centro, y poco a poco se van haciendo muchos anillos hacia afuera. Y es un volcán que tiene su derrame de lava hacia la carretera que va de Compostela a Guadalajara, Jalisco. Este es otra vez el Paricutín, desde la cima del volcán, cómo se ve el interior del cráter. Y bueno, esta imagen fue el día de mi titulación. Yo me titulé en el año 96, después de los 2 años que les dije de haber viajado, investigado y realizado esta tesis. En esta foto salen mis padres, sale el maestro Nishizawa con la tesis en su mano, y bueno, sale mi abuela, ¿no? Después fue el día de la culminación, de decir, bueno, aquí ya terminé, ya cumplí con lo que es lo académico del nivel licenciatura, y bueno, ¿qué es lo que sigue? Entonces, terminando esta tesis, la que sigue, de favor. Yo decidí para el año siguiente empezar a buscar, abrirme camino de hacer proyectos en residencias artísticas y conseguir becas. Encontré una beca que daban artistas afectados por la guerra de Bosnia-Herzegovina en los Pirineos catalanes, al norte de España, frontera con Francia.
mandé mi portafolio, me aceptaron, pero me dijeron que no había beca para mí porque no estoy afectado por ninguna guerra. Entonces lo que hice yo es me acerqué a la Fundación Bancomer y conseguí que me dieran un patrocinio a través del boleto de avión con Aeroméxico, y bueno, fue el único apoyo que tuve. El convenio era de que me pagaban el boleto de avión a España y de vuelta a cambio de que yo trajera alguna pieza y se las diera en intercambio a Aeroméxico. Dije, sí, está bien, de alguna forma tengo que comenzar, y así me arranqué. En este centro de arte que se llama el Centro de Arte y Natura en Farrera, ese es el nombre del pueblo, yo propuse hacer un proyecto que se llamó La Luz en el Pirineo Catalán, y fue hacer un estudio de luz durante 4 meses, que era verano, otoño y invierno, en el mismo sitio, en las montañas, simplemente caminando y recorriendo cada uno de los sitios y pintando este cambio de luz en el cambio estacional, ¿no? En esta latitud al norte. La que sigue, de favor. Entonces aquí, esta es de las últimas imágenes que tuve, ya en diciembre, en el invierno. Bueno, no teníamos vehículos, en el pueblo no había coches, había tractores con campesinos, entonces había que caminar. Entonces viví mucho la experiencia muy íntima y muy cercana de lo que es la montaña y vivir en el campo, o sea, de tener que salir de uno de su casa y hay que mover la nieve, hay que limpiarla, y ahí si uno quiere ir a pintar, pues hay que caminar, y caminar muchas veces por horas durante todo el día para buscar el ángulo o la luz que uno deseaba, ¿no? Entonces todo esto a uno lo va enriqueciendo como pintor mucho. Estas experiencias, estos viajes van sumando mucho. La que sigue, de favor. Este cuadro, por ejemplo, este es un encausto, que es otra de las técnicas que aprendí con el maestro Nishizawa. Yo con él tomé la materia de técnica de los materiales, y con él aprendí lo que es el dibujo de punta de plata, aprendí el temple, el encausto, el óleo, el pútrido, acuarela, la tinta japonesa, y sobre todo aprendí a elaborar mis propios materiales, a montar mi tela, a prepararla a la media creta, a la creta, dependiendo de lo que uno fuera a hacer. Entonces, este dominio de la alquimia, de los materiales, a uno como pintor le sirve muchísimo, porque uno sabe cómo va a reaccionar el material, uno sabe qué es lo que quiere el resultado en base a lo que uno va preparando. Entonces, bueno, en este caso es un encausto. El que sigue, de favor. Este cuadro es un temple que pinté en vivo, arriba en la montaña. Me llevó 4 horas llegar a ese sitio en la montaña, caminando con mi tabla, mis pigmentos, todo. Y ahí estuve sentado pintando todo el atardecer, todo el día. Y es un paisaje alpino, alta montaña, ahí en los Pirineos. Entonces, el objetivo de este viaje fue ir a captar y entender la luz, cómo cambia en la montaña, a diferencia de la luz en la cual vivimos y la latitud en la cual también vivimos nosotros, que es algo muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, es un atardecer, abajo a la derecha se ve el pueblo de Farrera. Era un pequeño pueblo, como les decía, de 25 habitantes, sin vehículos, y todo se tenía que hacer a pie. La que sigue, por favor. Este es un temple, es un amanecer, igual de ahí del pueblo de España. Este es un óleo y pútrido, también es una técnica mixta entre óleo y temple. El pútrido viene siendo el blanco de plomo que se utiliza con la yema de huevo para acentuar los puntos luminosos en el cuadro. Entonces por eso ven en este cuadro una luz muy contrastada y muy rica, y eso es debido también a la técnica que uno utiliza. Este es un temple y óleo en un formato vertical. Pocas veces utilizo yo el formato vertical, casi siempre mi mirada hacia el paisaje es panorámica, es como un diálogo de la derecha y la izquierda. Y bueno, aquí es el diálogo más oriental, ¿no? El diálogo que se genera en la pintura, que es hacia el arriba y el abajo. Bueno, después de este proyecto que hice en España, del año 97, lo expuse en Barcelona, en el Centro de Cultura Irlandesa, me invitaron a exponerlo, y el día de la inauguración llegó la encargada de cultura de Finlandia, una señora finlandesa muy amable, y me invitó a hacer un proyecto en su país muy similar al que yo estaba haciendo en España, en esa exposición. Entonces le dije, sí, yo con mucho gusto voy, pero hay que gestionar todos los trámites, los gastos, el hospedaje, todo para que yo pueda ir a Finlandia a hacer este proyecto. Al final, ella me consiguió el hospedaje de un mes, todo pagado, con una coleccionista, mecenas de arte, que es dueña de cadenas de hoteles en Finlandia, en la cual me invitó a hospedarme en una cabaña al norte del Círculo Polar Ártico, en la tundra finlandesa, en medio de la nada. Me dieron una cabaña al lado de un hotel, durante un mes todo pagado, alimentos y hospedaje. Entonces yo dije, ok, yo lo que quiero ir a pintar a tu país en los meses de julio y agosto es el sol de medianoche. El sol de medianoche en latitudes al norte, no sé si ustedes sepan, pero el sol hace una elipse en el cielo. Entonces a las 12, entre 11 y 12 de la noche, el sol nada más baja al horizonte, y de entre 1 y 2 de la mañana camina por el horizonte, y a las 2, 3 de la mañana vuelve a subir. Entonces lo que es un atardecer en la medianoche, a las 2 horas se vuelve un amanecer. Uno nunca deja de ver el sol. Entonces es algo maravilloso, es algo ver. En un mes no vi las estrellas, no tuve oscuridad,
pero tuve largas horas con una luz dorada muy bella, que era el sol de medianoche, pintar esta luz que del atardecer se convierte en amanecer. Entonces, como pueden ver, algo de lo que me ha ido interesando durante este inicio de mi carrera es el manejo de la luz, ¿no? En el proyecto anterior, la luz del Pirineo catalán, cómo cambia en 4 meses las estaciones la luz, y en este caso la luz del sol de medianoche, en latitudes muy al norte del Círculo Polar Ártico, que bueno, en invierno es muy difícil trabajar porque están a 30, 40 bajo cero, y es al revés, en invierno tienen 2 horas de luz y tienen 21 horas de oscuridad. Entonces, bueno, la que sigue, de favor. Aquí estoy en unas pequeñas colinas erosionadas por las capas glaciares que hubo en la última glaciación en Finlandia. Son grandes colinas muy extensas, muchas coníferas, pero todo está lleno de lagos. Esta es una acuarela, fue un apunte de una morrena. Una morrena viene siendo un frente que erosiona el glaciar y va arrastrando sus sedimentos y materiales, y en este caso arrastró cientos de rocas, hizo como un desierto de puras rocas, en medio de unos pinos que parecen como árboles bonsái que apenas si se pueden desarrollar en ese terreno rocoso. Y bueno, yo iba a pintar el sol de medianoche, pero me topo con estos paisajes tan diferentes y tan pues, particulares que decidí pintar esta acuarela ahí en Finlandia. Ya que sigue. Este viene siendo un temple de todo lo que viene siendo la tundra finlandesa. Yo estaba hasta arriba de una loma, de una morrena, de un glaciar, viendo todo hacia el horizonte cuando empezaba el atardecer. Este cuadro debe haber sido alrededor de las 10, 11 de la noche, esta luz. Este es igual, de ahí de los mismos lugares. Este es un óleo y temple viene siendo este cuadro. Este es igual otro óleo. Como pueden ver, hay muchos cuerpos de agua, se ven muchos lagos, se ven muchos ríos. ¿Por qué? Porque en el invierno todo eso está blanco, congelado. Y en verano, como hay 23 horas y media de sol, prácticamente 24 horas, pues todo se derrite y todo está lleno de ríos y de lagos. Es un paisaje muy, muy bonito, la verdad. Aquí pueden ver el momento de la transición del atardecer al amanecer. Ya había pasado las 12 de la noche, el sol ya había caminado en el horizonte, iba a empezar el amanecer, pero baja mucho la temperatura, entonces pueden ver las nubes que están abajo a manera de neblina y las nubes altas. Entonces es algo muy característico esto de Finlandia en el verano, estos cambios tan radicales de temperatura. Y bueno, y la luz, ¿no? Ahí les puedo decir que son las 2 de la mañana y teníamos esa luz. Igual este también es del sol de medianoche. Esta es una acuarela. Fue la manera de apunte para que se viera lo característico de estos bosques de coníferas que hay en la tundra finlandesa. Luego, bueno, eso fue en el año 99, regreso a México, hago la exposición en el 99, expongo en la galería Lourdes Chumacero, ahí en la zona rosa. Mi proyecto se llamó Luz de Plata y Sol de Medianoche. Quise hacer una analogía de la luz de plata que tenemos en México, esta luz tan intensa, tan brillante, con el sol de medianoche. Entonces la exposición, mi propuesta fue montar mis cuadros de paisajes de México confrontándolos con los de Finlandia. Posteriormente yo seguía mandando solicitudes de becas para institutos, escuelas de arte o residencias, y en el año 2002 gané media beca para ir al Vermont Studio Center. Esto es al norte de Estados Unidos, en el estado de Vermont. Hay un estudio muy bonito que se dedican a patrocinar a artistas plásticos, escultores, pintores, grabadores, en el cual uno mete su portafolio y uno le decide si le dan la beca completa o media beca para ir a hacer un proyecto durante un mes de lo que uno quiera hacer. Yo decidí caminar por el sendero antiguo, que era el antiguo Camino Real, en las montañas Los Apalaches, en Estados Unidos, por el estado de Vermont. Este sendero en inglés se llama Long Trail, el gran sendero. Y es un sendero que viaja del norte al sur de Estados Unidos por más de 4,000 kilómetros, y era el antiguo camino de mulas para el comercio de Estados Unidos. Entonces yo propuse caminar ese sendero durante un mes y pintar diferentes escenas del bosque de otoño en esas latitudes en octubre. Entonces, bueno, esta es parte de una de las vistas desde la cima de una montaña en otoño. La que sigue, de favor. Esto es en el pleno sendero caminando. Me topaba yo con los bosques de árboles de maple y los álamos. En esas latitudes que a partir de septiembre, octubre baja mucho la temperatura, la salvia de las plantas se quema, se oxida y hace que las hojas cambien de color y se pongan en estos tonos rojos y amarillos. Entonces aquí volvemos, ¿no? Lo que es mi intención de pintar la luz, diferentes luces en diferentes lugares, también para irme enriqueciendo y ir aprendiendo, ¿no? del paisaje. Aquí pueden ver todos estos son apuntes al óleo que estuve haciendo ahí en vivo, en los bosques. El agua también es algo muy difícil de pintar, sobre todo en vivo, cuando está en movimiento. Entonces,
De repente también me ponía retos de empezar yo a manejar el agua. Esta es una acuarela de gran formato más o menos mide como 80 por 1,50 esta acuarela. La pinté en sitio, ahí arriba, me costó mucho trabajo porque el viento estaba muy fuerte, y es la cima de una de las montañas de los Apalaches. Y lo que quise pintar es el lago Champlain, que está al fondo en el horizonte, que es el estado de Nueva York, y desde aquí se veía Canadá. Uno podía ver los rascacielos de Montreal desde este sitio. Es un sitio muy a mucha altitud, y bueno, era también captar esta atmósfera de esta lejanía, no nomás estar dentro de los bosques, sino a ver qué pasa cuando uno está arriba de la cima y ve estos bosques desde arriba. Este es un temple al amanecer, una mañana muy temprano, muy fría, que me tocó la neblina, y bueno, igual pintar estos bosques durante este sendero que recorrí. Esta es una de las tintas japonesas que les voy a presentar. Es tinta japonesa blanco y negro. Esto lo aprendí yo con el maestro Nishizawa. Está pintada sobre papel arches, papel de acuarela, y el reto es igual que la acuarela. El blanco es el papel, hay que respetarlo y hay que trabajar todos los valores de grises para ir poco a poco saturando y generando la atmósfera, los volúmenes, el espacio. Y esta la pinta ahí en vivo. Esta tinta mide 1,80 m por 50 centímetros de alto. Entonces también el reto de cargar los materiales, la logística, ver cómo se pone uno el caballete, todo eso uno va aprendiendo. Entonces va enriqueciendo mucho eso a uno también para cómo viajar con los materiales a hacer estos proyectos. Este es un díptico que hice de la cima del volcán. Tuve que hacer díptico al óleo porque ya no me cabía el material en la maleta, entonces tuve que dividir mi lienzo en 2 partes. Y bueno, por eso tiene esa división, y es una vista desde la cima, la cima más alta de Vermont. Se llama Mansfield Mountain y está en la cordillera de los Apalaches. Bueno, a partir de aquí, esto fue en 2002, regreso yo a México, y de todo esto que estoy platicando, que he ido asimilando de conocimientos, empecé a trabajar nuestro territorio otra vez. Después de haber dejado la tesis de volcanes de México, vuelvo a retomar los volcanes de México. Y bueno, aquí les voy a pasar toda una serie de cuadros del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, aplicando todo este conocimiento de luz y de espacio que fui teniendo a lo largo ya de varios años. Este es un cuadro al óleo del Popo y el Ista al atardecer en invierno. Es una vista desde la zona de Huejotzingo, en Puebla, de las barrancas que bajan del Iztaccíhuatl. Entonces también es ese entendimiento orográfico y topográfico de la naturaleza, que es algo que me interesa mucho, tratar de plasmarlo de la manera más fidedigna para entender el territorio y bueno, y de esa misma forma entender el espacio, la luz y la atmósfera. Aquí pongo esta foto como ejemplo de esta logística que les hablaba. Cuando uno sube la montaña a grandes altitudes, uno no puede estar cargando grandes lienzos, es muy complicado. Yo aquí ya vengo de bajada después de 2 días de estar pintando en el Iztaccíhuatl. En esa mochila traigo alrededor de unos 15 kilos, traigo la casa de campaña, el sleeping bag, la cocina, el agua, la comida, más aparte todo el material para pintar, ¿no? Los óleos, pinceles, y el cuadro lo traigo amarrado en la espalda porque es un óleo y viene fresco. Entonces ahora el reto viene, hay que bajar durante 8 horas de descenso en la montaña sin caerse y sin que se vaya a rayar el cuadro. Entonces es todo un reto, y bueno, es una imagen que me gusta mucho porque abajo en mis pies del lado derecho ven unos manchones de nieve, ahí abajo es donde se quedó el vehículo. Son alrededor de unos 7 kilómetros en la montaña caminando en descenso. Ahí estoy caminando alrededor de unos 4.500 metros de altura. De ese cuadro pequeño que vieron, saqué ideas, bocetos, fotografías y pinté en el taller. Esta es una vista desde el Iztaccíhuatl, viendo hacia la derecha el Popo y los pies de la mujer dormida, y a la izquierda se ve al horizonte el cofre de Perote, el pico Orizaba, y en un plano más hacia nosotros la Malinche. Y todo al centro del cuadro, todo lo que se llega a ver es el Valle de Puebla, Atlisco y Cholula. Ahí, por ejemplo, estoy pintando un cuadro de gran formato in situ. Es un cuadro que mide alrededor de unos 1 metro por 1,50. Lo tengo amarrado al árbol, mi caballete por el viento, para que no se lo lleve. Y bueno, no hay nada como trabajar en el campo, aunque sea en formato grande, siempre va a ser algo muy enriquecedor, aunque me digan, oye, pero ¿cómo le haces con el cambio de luz, las nubes y todo eso? Uno va congelando, uno va asimilando los momentos más significativos del día que uno está pintando y lo va plasmando, y hay un momento que uno dice, hasta aquí dejo el cuadro, ya me cambió mucho la luz, pero bueno, ahí pueden ver el avance, es el avance alrededor de unas 5 o 6 horas de trabajo de este sitio, y bueno, ya venía el atardecer, como pueden ver en la luz, y venía una tormenta muy grande a la izquierda del Iztaccíhuatl. Es el resultado del cuadro que acabamos de ver. O sea, yo regreso al taller con la luz que había captado al principio, que no estaba tan nublado, sí, pero sí pongo las sombras de la nube, pongo todo el movimiento del cerro donde estaba yo arriba, y bueno, lo termino ya en base a la memoria, al apunte que hice en el lugar, y fotografías que llego a sacar que me documentan a la misma memoria, ¿no? Ahí estoy trabajando a 5.000 metros de altura, en la rodilla del Iztaccíhuatl. Estaba más o menos alrededor de unos 10 bajo cero.
era un amanecer en invierno, y bueno, es lo mismo, es subir allá a la montaña y ver esa atmósfera que es muy limpia, tiene muy poca bruma, una atmósfera muy cristalina, y al mismo tiempo muy contrastada la luz. Entonces, mi objetivo en ese entonces era ir a pintar la luz de los glaciares de México. Yo propuse en un proyecto de subir a los volcanes y pintar esta luz de los glaciares, la luz azul, turquesa, blanca. Entonces ahí estoy haciendo ese apunte en óleo. Este es el resultado de ese apunte que vieron en pequeño. Saqué varios apuntes pequeñitos que son los que bajaba en la mochila, y este cuadro al final lo pinté, y este cuadro mide 1,50 por 2,30. Es un cuadro ya de taller, de todo ese estudio que hice en la montaña, plasmarlo ya en el taller de una forma más estudiada, más meditada. Y bueno, este cuadro se encuentra en la colección de la Fundación Blindstein, que bueno, tuvo su época de haber estado exhibida ahí en el Secut en Tlatelolco, y el día de hoy todavía no tiene sede, pero este cuadro pertenece a esa colección. Ahí pueden ver, estoy igual con una tela ahí amarrada a un unicel para que no me pese mucho el bastidor de madera, y ahí estoy haciendo un óleo. Si se fijan, el lienzo lo tengo de color azul, y la razón por la cual llevo yo manchado todo de azul o a veces de rojo mis lienzos, una es por la luz. Al estar allá arriba con el sol directo expuesto uno, si llevo el lienzo en blanco, a los pocos minutos uno queda con dolor de cabeza y con un poco de ceguera, se lastima mucho uno la vista con el blanco. Y la otra también es para enriquecer el color que uno va poniendo encima se va enriqueciendo con este fondo de ese color. Entonces bueno, ahí pueden ver, estaba sentado en una roca en la nieve, estoy trabajando igual bajo cero. Para hacer esa vista tuve que subir un día antes, montar campamento, casa de campaña, dormir. Cae una tormenta muy fuerte de nieve, que es donde estoy sentado sobre esa nieve que cayó en la noche. Y bueno, el deleite es llegar después de tantas horas de preparar todo y esperar esta luz del amanecer para estar unas 2-3 horas pintando un cuadro. Aquí estoy en Paso de Cortés, cerca de La Joya, en el Iztaccíhuatl, pintando un atardecer, un lienzo de 60 por 1,20. Entonces aquí lo que hago mucho énfasis en todo esto, que todos ustedes vean, es ver lo importante que es pintar un cuadro en vivo, o sea, pintarlo de directo, todas las cosas que uno va aprendiendo y uno va asimilando, ¿no?, en la naturaleza. En la que sigue, de favor. Ahí pueden ver el cuadro después de unas 2-3 horas de trabajo. El sol ya estaba cayendo, ya me estaba cambiando mucho la luz. Yo paro el cuadro, saco la foto y congelo más o menos el momento que yo quiero captarlo para seguir luego trabajando en el taller. Esta es una acuarela que pinté en el Iztaccíhuatl arriba. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Este estudio de luz, a mí la acuarela me gusta mucho en el sentido de que el blanco hay que respetar el papel. La luminosidad del cuadro viene desde abajo, ¿no?, desde el papel mismo. Entonces, bueno, la frescura que da la acuarela a mí se me hace algo maravilloso y la trabajo mucho por eso mismo. Y es más una técnica muy inmediata y más para el campo, que seca luego. En una hora ya está totalmente seca y alguno la puede transportar mucho más fácil que el óleo. ¿De qué sigue, por favor? Este es un temple que hice de gran formato a partir de un apunte desde la cima del Iztaccíhuatl en un amanecer. Ese amanecer yo dormí arriba en el Iztaccíhuatl y llevaba yo el temple para hacerlo, no pude trabajarlo porque se me congeló el medio, lo tenía totalmente congelado, estábamos como a 15 bajo cero. Entonces me dediqué a sacar puras fotografías, apuntes en lápiz, y luego bajé al taller y lo hice en el estudio, ya en el taller, ¿no? Era captar esta luz del amanecer en un glaciar. Este es un atardecer desde la zona de Juchitepec, en el Estado de México, es la parte oriente del Estado de México, y es en el invierno. El invierno en esta zona es muy bella porque todos los campos se tiñen de color dorado, está sembrado la cebada, el trigo, el maíz. Entonces es muy bonito ver la paleta del invierno, que para nosotros pintores se complementa muy bien, como complementario los violetas con los amarillos. Entonces, bueno, se presta mucho para generar este contraste dinámico, ¿no?, de complementarios. ¿A qué sigue? Esto fue en los años 99-2000, que el Popocatépetl tuvo mucha actividad. Yo me iba a dormir igual al Iztaccíhuatl y me llevaba pequeños apuntes, y hacía pequeños apuntes nocturnos con mi lámpara de frente. Y este es un cuadro de gran formato que hice a partir de esos apuntes, de una experiencia que tuve de unas explosiones del Popocatépetl allá arriba. Entonces es un cuadro nocturno. A la derecha pueden ver esas manchas urbanas que se ven, esas luces, es Cuautla. A la izquierda se ve Atlisco. Y bueno, se ve todo el volcán con la incandescencia, ¿no?, las explosiones que sacaba en esa época. Este es otro óleo, igual de los glaciares del Iztaccíhuatl. Esta es una acuarela vista desde la hacienda de Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Luego las vistas aéreas, estas me han interesado mucho. Un gran legado que para mí dejó el Dr. Atl fueron estos aeropaisajes, que fue su última época de su vida, el Dr. Atl, que pedía prestado a la Fuerza Aérea y a la Presidencia los aviones para sacar estas vistas aéreas.
y él dejó muchas vistas muy bellas del Popo y del Ista nocturnas de día, con estos horizontes curvos. Y yo he querido seguir con esta experiencia de pintar paisajes aéreos, pero sobre todo para entender nuestro territorio, la topografía. Entonces, en este cuadro, al horizonte, a la izquierda, se ven el Nevado de Toluca, y en primer plano es el Popo y el Ista vistos desde Puebla. Entonces, aquí tenemos más de 160 kilómetros de distancia al horizonte, y todo lo que está en medio es a la derecha la Ciudad de México, a la izquierda Cuernavaca. Entonces, tenemos todo grandes valles muy poblados, pero con un territorio volcánico muy agreste, ¿no? Entonces, son esas vistas que yo luego las hago a partir de vuelos en avioneta o en helicóptero para sacar estas vistas. ¿A qué sigue, de favor? Es lo mismo que les decía yo, este es el Valle de Chalco, en el Valle de México, una vista aérea. El lado izquierdo, aquí en la parte inferior, se ve el cráter redondo de Jico. Jico en náhuatl significa ombligo, y se cree que para los antiguos aztecas es el ombligo de la Tenochtitlán, este volcán. De hecho, es un lugar sagrado, todavía se hacen ofrendas adentro del volcán, y afortunadamente todavía se encuentra intacto para siembra. Y alrededor, la mancha urbana ha ido creciendo, se ve la zona de Chinampas del lado derecho de Chalco y de Xochimilco, y al fondo los volcanes. Y bueno, estas vistas las agarro gracias a las vistas aéreas. Estando allá abajo en el valle uno no aprecia esa majestuosidad de los volcanes, y bueno, por eso hago esas vistas. Esta es una vista de alta montaña igual del Iztaccíhuatl que pinté en vivo en un amanecer del Iztaccíhuatl. Lo importante en estas vistas es la luz. Ustedes vean el contraste de la luz cálida que pega del sol al amanecer contra la sombra fría que genera la misma nieve, ¿no? Entonces, con un mismo elemento blanco que tenemos, que es la nieve, la tenemos como una pantalla que refleja este color del cielo, pero al mismo tiempo la sombra fría, ¿no?, del lugar. Otra vez las vistas aéreas que les platicaba. Esta es una vista aérea del Popo y al fondo del Iztaccíhuatl. Esta es una vista nocturna del Día de Muertos del Panteón de Santiago Xalincintla en Puebla. Fui a vivir el Día de Muertos ese día yo al panteón para ver cómo la gente estaba en las tumbas limpiándolas, poniéndoles flores, velas, todo, y era muy interesante ver el volcán activo ese día con la gente ahí en el pueblo al pie del volcán. Bueno, esta es una toma aérea del Popocatépetl. Este es un dibujo en carbón, no habíamos ahorita pasado ningún dibujo. Algo que yo insisto mucho a los alumnos de paisaje y en general de artes plásticas es dibujar. Uno tiene que dibujar muchísimo, nunca dejar el dibujo. En este caso, este es un dibujo en carbón sobre papel de gran formato, hecho ya en el estudio a partir de apuntes. Es un dibujo que mide 80 por 2 metros 40. Entonces, algo que uno aparece y dice, bueno, un dibujo en carbón es como para un apunte pequeño. Yo lo trato de llevarlo a gran formato y darle la misma importancia que si fuera un cuadro al óleo, el mismo trabajo de valores y de tonos, de perspectiva, pero bueno, todo generado a través de más de una barra al carbón, ¿no?, y respetando el blanco del papel. Es un díptico que hice de los volcanes, a manera de un proyecto para hacer un gran mural. Entonces lo hice a escala, lo hice pequeño para ver cómo se iba a ver. Luego aquí viene la etapa del Citlaltépetl. El Citlaltépetl es el pico de Orizaba, en náhuatl significa el Cerro de la Estrella. Está en el límite del estado de Veracruz y Puebla. Pero lo más importante es que al ser el techo de México, la montaña más alta, en sus casi 5.700 metros de altura, se encuentra en un punto de confluencia de dos climas. A la derecha es el clima húmedo de la selva tropical de Veracruz, y a la izquierda es el inicio del altiplano mexicano, esta gran meseta donde está la Ciudad de México, donde está Toluca, donde está Puebla. Este gran altiplano comienza ahí, y en el momento en el que comienza, la neblina y la humedad que viene del Golfo se frena y choca en ese volcán. Ahí descarga su humedad a manera de nieve, de lluvia. Es la zona de las cumbres de Maltrata, la Sierra de Zongolica, y aquí es donde yo estoy pintando, es el Valle de Tehuacán en Puebla. Es un valle donde comienza la reserva de Tehuacán-Huicatlán, es la reserva más grande de cactáceas del mundo. Entonces ustedes pueden imaginar la riqueza que tenemos de biodiversidad de climas. A la derecha, la humedad de Veracruz. A ver, la anterior, de favor. Aquí al primer plano tenemos las cactáceas. Entonces este cuadro lo quise hacer como un homenaje a los climas que tenemos en nuestro país. Al centro, el volcán más alto de México. Abajo, la gran variedad de cactáceas que tenemos, en este caso en la reserva de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca. Y a la derecha, bueno, la humedad del Golfo de México. Este es un cuadro de los más grandes que he pintado, mide 2 metros por 3 y fue pintado todo al óleo. Esta es una vista aérea del Pico Orizaba con la Sierra Negra. Igual aquí lo que quería yo era ver de cerca los glaciares y ver las faldas del volcán, su erosión, como la tienen en base a las erupciones que tuvo el volcán. Ahí estoy en la base del glaciar, también he subido al Pico Orizaba. En este caso quise subir a donde comienza justo el glaciar, la lengua del glaciar que está en retroceso por el cambio climático. Y lo que me dediqué en ese momento fue hacer apuntes en acuarela de la luz en los glaciares del Pico Orizaba. Ahí estoy alrededor de unos 5.200 metros de altura, estoy ahí sentado,
pintando estas acuarelas. Esa es una vista aérea del amanecer del Pico Orizaba. Al fondo a la izquierda se ve el Popo y el Ista, atrás del pico se ve la Malinche y bueno, aquí el Pico Orizaba. Es todo este gran altiplano que le estaba yo platicando, que es toda una meseta muy grande de varias valles y cuencas. Y bueno, aquí surge, ¿no?, el Pico Orizaba, ¿no?, como la montaña más alta de México. Y bueno, quise hacer este cuadro en un amanecer con esta luz como las que había estado trabajando yo arriba de los volcanes, generando estos contrastes de cálidos y fríos. Este igual es el Pico Orizaba en su cara norte es donde está el glaciar de Jamapa, es el glaciar más grande que le queda a México, que desafortunadamente está en retroceso y no le quedan muchos años. Se va a perder lamentablemente por la deforestación, porque cada vez llega menos humedad al volcán y por lo mismo hay menos precipitación. Luego, bueno, aquí voy a comenzar con el Chignautecatl. Muchos lo conocemos como el Nevado de Toluca, otros lo conocen como el Jinantecatl, otros como el Chignautecatl, y bueno, tiene varios nombres. Al final es el Nevado de Toluca. A mí me gusta mucho el nombre Chignautecatl porque Chignautecatl viene del número 9, el cerro, el lugar de los 9 cerros o las 9 cumbres. ¿Y por qué este es el nombre de las 9 cumbres? Porque desde la época de los mazahuas, otomís, matlalcincas, este cerro ha sido sagrado, el Nevado de Toluca. Chignautecatl, como les decía yo, el número 9 viene del inframundo. En náhuatl el 9 es el inframundo y es la conexión con la parte interior de la Tierra, y se cree que a partir de las lagunas que tiene este volcán y del ombligo, hay una conexión al interior de la Tierra muy especial para hacer ofrendas, y bueno, se cree que también hacían sacrificios. Para los matlalcincas tiene un nombre muy bonito que se llama Romaninnechuntata, ese es el nombre más antiguo que tiene el volcán, que significa la casa del dios de las aguas. Para mí es el nombre como que más significativo y bello que tiene el volcán, por las 2 lagunas que tiene, ¿no?, al ser las lagunas más altas en la República Mexicana, a más de 4.000 metros de altura. Y bueno, este volcán lo he pintado mucho. Aquí estoy desde el pico von Humboldt, que está alrededor de 4.400 metros de altura. Tengo en primer plano a la izquierda la laguna de la Luna, el ombligo y la laguna del Sol, con todos los 9 picos que les decía yo del Nevado de Toluca, empezando del lado izquierdo por el Campanario, el Pico del Fraile, y después terminamos a la derecha con el Pico del Águila. Estos son apuntes que he hecho en óleo del interior del cráter. Son óleos más o menos como de unos 25 por 30 centímetros. Y bueno, apuntes igual de la nieve, viendo la cumbre del volcán, que es el Pico del Fraile, con todas las taludes arenosas del mismo volcán. Este es un dibujo en carbón del camino que conduce hacia el interior del cráter. Entonces muchas veces voy, traigo mi material, pero el clima no permite hacer algo de estar mucho tiempo porque se acerca la tormenta. Entonces muchas veces el carboncillo lo utilizo para hacer apuntes muy rápidos y poder llevarme la esencia del lugar o del momento de lo que viví. Esta es una vista aérea del volcán en su flanco sur-oriental. Estas barrancas son las que dan hacia Ixtapan de la Sal. Les agradezco mucho su atención. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.